días, que el Señor les bendiga una vez más en la presencia del Señor, hoy al encuentro de nuestro Dios. Les ruego que comencemos en oración, ¿me acompañan? Padre, hoy pedimos una vez más la bendición tuya para iniciar esta jornada. Temprano, como el salmista decía, yo te buscaré, Señor. De madrugada, yo me acercaré a ti. Y esto queremos hacer, Señor, en esta mañanita, que tu presencia pueda acompañarnos, Señor, a lo largo de este día. Y hoy, Señor, una vez más, entrando al taller del Maestro, te pedimos que nos examines, que mires nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pasos, Señor, y los endereces. Y, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que transformes en nuestra vida completa, nuestro ser entero, Señor, y que podamos ser como un vaso agradable a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Quiero que hablemos de un ejemplo humano de verdadera humillación y profunda humillación. Em, es, Hay un estudio de caso que quiero que analicemos con ustedes, y es el rey Manasés. Era el hijo de Ezequías. Fue un rey bueno, Ezequías, un rey que trajo un avivamiento y que llevó al pueblo a encontrarse con Dios. Pero de repente se encuentra Manasés con 12 años y comienza a reinar. Ahí es el inicio del relato bíblico. Dice, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas, y reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá, y se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar al cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. Y en ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom y practicó la magia, la hechicería, la adivinación, y consultó a nigromantes, a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando su ira. Y Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Qué duro, qué fuerte, ¿verdad? Porque este muchacho destruyó todo lo que su padre había reconstruido, y pasó sus hijos por el fuego, como entregándolos a Moloc, a los dioses que eran de los pueblos que a ellos habían expulsado de la tierra prometida. Y esto provocó la ira del Señor. Pero antes de tomar una decisión radical de castigar a sus hijos, Dios habla con ellos para persuadirlos de que se arrepientan. Y el versículo 10 de Segunda de Crónicas 33 dice: y el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero nunca le hicieron caso. Este pasaje me preocupa, porque Dios habla, Dios trata de que volvamos de nuestros malos caminos. Dios quiere que nosotros nos corrijamos, pero si no le hacemos caso, entonces procede a otra metodología para hacerse escuchar, para que sus hijos vuelvan en sujeción a Él, para que sus hijos se arrepientan.
Entonces, una y otra vez el Señor llama la atención, pero si nosotros no hacemos caso, pasa lo que ocurre en el versículo 11. Dice, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés, lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos. En el caso de Manasés, no lo hizo. Le advirtió por medio de los profetas, Dios mismo le habló, Dios mismo habló al pueblo y ellos no se arrepintieron. Entonces envió a los jefes del rey de Asiria y lo capturaron y lo llevaron sujeto con garfios clavados en su piel, en su carne, y con cadenas de bronce lo llevaron a cautiverio. Y Dios con todo esto sigue dándole una oportunidad y quiere que él se humille. El versículo 12 dice, y estando en tal aflicción, imploró al Señor, al Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Qué, qué versículo más fuerte, porque así somos nosotros. El Señor nos empuja a una aflicción como esto para que nos arrepintamos. Y estando en aflicción, Él se arrodilló implorando a Dios, al Dios de sus antepasados, dice el versículo, al Dios de su padre, y se humilló profundamente en arrepentimiento delante de Dios. Saben que la humillación verdadera y profunda conmueve a Dios. Cuando uno se humilla delante de Él, el Señor atiende. A Él no le importa lo que hayas hecho antes. Hay gente que piensa, bueno, yo fui malo, yo hice tal cosa, hice lo otro, y, y con mucha tristeza en su corazón hasta se aleja porque dice, no hay perdón de Dios. Pero cuando uno se humilla, y la humillación es verdadera y profunda, no importa lo que hizo antes, simplemente Dios escucha la oración. Este Manasés se humilló profundamente y fue escuchado por Dios. Y Dios lo restauró a Jerusalén, lo restaura a su llamado, lo restaura a su reino, lo vuelve a traer a su posición. O sea, aunque hayas pecado, Dios te trae a tu posición actual y a tu llamado. Mire lo que dice el versículo 13. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Hay otra versión que dice, y habiendo orado él, fue atendido por Dios. Y Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La verdadera humillación, la profunda humillación, llevó un giro de 180 grados la vida de Manasés. De ser un pagano, volvió su corazón a Dios. Él se humilló, él pidió perdón y se arrepintió y dio un giro a su vida, cambió. Ahora Manasés, con el orgullo destruido, con todo lo que pensó que era bueno, lo ve por el piso, ya no se construye el monumento a sí mismo, ya no reconstruye una adoración a los ídolos y a Satanás mismo, sino que reconstruye el altar para Dios. Miren qué cambio total. Versículo 14. Después de esto, Manasés construyó un, una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba a Ofel. Y además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor, mire esto, los dioses extranjeros y el ídolo,
arrojando fuera de la ciudad todos los altares que se había construido en el monte del templo del Señor en Jerusalén, y luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos porque, y, perdón, mire este versículo. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor, su Dios. Qué horrible. Hubo un arrepentimiento en el rey, pero el pueblo siguió, aún ofreciéndolo a Dios, pero utilizando altares paganos, en vez de erradicar completamente la adoración a otros dioses. Ese es tema para otro capítulo de este taller del maestro. Pero quiero examinar con ustedes algunos conceptos centrales de este pasaje que leímos. Primero, la verdadera humillación es profunda. Cuando Manasés se arrepintió profundamente, entonces Dios lo escuchó. La verdadera humillación no es reflexionar sobre su situación y sobre sus pecados. No es solamente decir, wow, qué malo lo que hice. Uy, qué pecador que fui. No, es una humillación profunda delante de Dios, sabiendo que nuestro pecado está delante de la presencia del Señor y que Dios frena, corta todo lo que era para nosotros, pero no porque Él sea malo, sino que el pecado nuestro se transforma como en un dique, como en una valla que impide que haya bendición para Dios. El pecado no puede convivir con la santidad. Entonces la bendición de Dios se corta. Y la verdadera humillación no es una pausa para ver qué males tengo. No es una pausa para detener un poquito la ira del Señor, para después en el corazón decir, bueno, yo voy a, voy a frenar un poquito la ira de Dios, pero después sigo pecando porque este pecado está bueno. No es una pausa que usted toma, es arrepentimiento para cambio total. La verdadera humillación es derramar el corazón delante de Dios, buscando santidad, buscando un cambio de rumbo. La verdadera humillación es entrar en comunión íntima con el Espíritu Santo y dejar que Él muestre todo lo acumulado que es un estorbo para Él en nuestra vida. Todas las cosas malas, permitirle a Él que nos lo muestre. Verdadera humillación es entrar en una revisión total. Durante un periodo de tiempo, diga al Espíritu Santo, tenés que ayudarme. Y como el salmista David en el Salmo 139, 23, 24, dice, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Justamente es entrar en ese proceso de revisión. Y la revisión es tarea del Espíritu Santo y no nuestra, porque nosotros nos olvidamos de las cosas que hicimos. Pero el Señor dice, tu pecado está delante de mí. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a recordar, no para avergonzarnos, sino para restituir, para que nosotros nos humillemos y para que podamos recibir perdón y que nuestra vida, pasando por esa lupa de Dios, pueda ser examinada y perdonada, limpiada completamente. Verdadera humillación es morir a uno mismo para que Dios nos desnude y nos muestre tantas cosas torcidas, guardadas en forma subliminal, o que nos olvidamos, pecados de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra cultura, de nuestro estilo de vida, todo delante de Dios. Justamente tendríamos que decir que la verdadera humillación es radical
y es una decisión radical por encima de nosotros mismos. Y esa decisión radical deja toda otra decisión por debajo. No hay verdadera y profunda humillación a menos de que sea total. Esto es meterse con Dios para que nos mire profundamente y no va a producir pesar, obviamente va a producir dolor en nosotros, sufrimiento, pero no va a ser para condenación, porque Dios te examina no para condenarte, sino para limpiarte profundamente. La verdadera humillación te lleva a reconocer más profundamente a Dios en tu vida y por ende a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. El versículo 13 es increíble. Dice, y habiendo orado él, fue atendido por Dios, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Quisiera que finalicemos este taller del día de hoy con una pregunta. ¿Qué cosas en su vida deben ser tratadas a fondo por el Señor? Piense varias cosas y pídale, si no, al Espíritu Santo que le muestre cosas que necesitan ser tratadas por Él. Y para finalizar, un consejo. Ahora que conocemos lo que es la humillación espiritual, ¿por qué no nos metemos a fondo con Dios en una humillación profunda para recibir limpieza, sanidad, restauración, libertad, restitución? Porque eso es lo que hace Dios cuando nos arrepentimos y nos humillamos de forma profunda. Para tratar esto, yo le sugiero que lea el Salmo 51. Lea otra vez el pasaje de Manasés, de cómo él es cambiado, transformado, en segunda de Crónicas 33. Y saque usted sus propias conclusiones y preséntese delante del Señor como David en el Salmo 139 y dígale, Señor, necesito que me examines. Oremos. Padre Celestial, vamos a tu altar hoy a reconocer nuestros pecados. Y Señor, a decir que solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hicimos las cosas mal. Y hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que nos muestre, Señor, en la profundidad de nuestro ser las cosas que estorban todavía para un verdadero mover de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos transformes y que nos restituyas como lo hiciste con Manasés. En el nombre de Jesús, que el día de hoy podamos ver cómo tu mano poderosa nos transforma y nos cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El Señor les guarde. Que tengan un día muy bendecido. Gracias. Nos vemos mañana.